Escuchamos Un Mundo en Crisis, la columna editorial de todos los viernes a cargo del profe Fabián Harari, quien está aguardando del otro lado de la línea ya. Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Hoy estamos saliendo por Skype. ¿Escuchás sí, bien? Estaba un poco nervioso porque sí, explicar un poquito al público que cuando salimos por teléfono yo me escuchaba todo el tiempo y bueno, eso dificultaba un poco también escucharte a vos. A veces no podía escucharte bien, y a veces me escuchaba mucho a mí mismo y bueno, no era muy cómodo. Estamos probando, empezamos a probar por esta plataforma, y estaba muy nervioso saber si me iba a escuchar a mí o no, porque si yo me escucho a mí, el teléfono yo lo podía alejar, pero esto ya los parlantes no puedo hacer nada. Claro, seguramente. Pero afortunadamente está saliendo todo muy bien, así que mandar un gran abrazo y un agradecimiento a Nahuel. Bien, seguramente vamos a poder tener como posibilidad, lo digo esto, algún tipo de delay en la comunicación si yo te hablo o te pregunto algo, pero vamos a hacer una cosa, Fabián, tratemos de que tu alocución sea continua. Bueno, dale, igual si querés preguntar, acotar algo, siempre es bienvenido. Desde ya. ¿Por qué le pusimos un título interesante? Le pusimos el título El síndrome de Sama. Vamos a explicar un poco. Sama es el título de una novela y además es el personaje principal de una novela de Antonio Di Benedetto. Muy interesante. Y de hecho, hace poco se hizo una película de esta novela con Lucrecia Martel, una película muy, muy premiada, de una novela muy emblemática de la literatura argentina. La recomiendo, obviamente, no solamente por su contenido, sino por cómo está escrita. Bueno, pero ¿por qué Sama, no? Y Sama, esta novela está ubicada en los tiempos coloniales y habla de un funcionario de origen español que va a parar a Asunción, en Paraguay. Ajá. Y tiene su familia en Buenos Aires y todo el tiempo, bueno, está esperando a que lo trasladen a Buenos Aires. En realidad también tiene ganas de irse de América, volverse a España, pero está esperando a que lo trasladen de Asunción. No le gusta donde está solo y escribe cartas y obviamente nunca lo trasladan, y nunca se decide a hacer absolutamente nada. Realmente es un hombre patético que va sufriendo sin tener la capacidad de tomar ninguna decisión, ni que lo aleje de ahí, ni siquiera ni de integrarse a la sociedad de Asunción. Uh-huh. Y entonces está empleando todo su tiempo casi íntegramente, emplea todas sus energías en, digamos, la conquista de la permanencia. En las propias palabras de la novela, ¿no? Es decir, en permanecer así, permanecer como está, postergando cualquier decisión, postergando cualquier cosa. En el medio, porque es muy interesante, la realidad nunca se queda quieta, se va obligado a hacer cosas que él dice que preferiría no hacer, pero las hace, como entrar en circuitos del contrabando, en circuitos, digamos, de la delincuencia, en, digamos, la infidelidad a su mujer que tanto quiere y tanto quiere, pero después le es infiel o trata de serle infiel con una señora, digamos, muy, muy adecentada. Y lo que vemos es que poco a poco este personaje se va desintegrando, ¿no? Se va desintegrando durante los años en un letargo muy pegajoso y muy, muy constante hasta llegar a niveles de desintegración muy importantes. No voy a spoilear la novela para que la gente vaya y la lea. Pero, digamos, cuando yo estaba pensando, bueno, hace un año que Alberto Fernández está en el gobierno y lo que uno ve es que efectivamente el peronismo en general y el gobierno de Alberto en particular se parece mucho a Sama, ¿no? Es decir, la Argentina entra en una crisis. Yo diría que Sama casi se parece a la Argentina, ¿no? Es una metáfora de lo que es la Argentina, pero es una caída constante, una desintegración lenta
pero cada vez más profunda, es decir, lenta pero ininterrumpida. Y, digamos, lo que se hace es, digamos, poner parches, postergar todo, ¿no? Es decir, no tomar ninguna decisión en firme, aunque, como bien digo, la realidad no se queda quieta y ciertas decisiones se toman. Vamos a ir a los casos concretos. A pesar de todo lo que se ha dicho, la Argentina tiene un récord. Un récord este año difícil de superar. Primero, es el país que peor combina la economía y la salud. ¿Por qué es el que peor lo combina? La Argentina es el país cuya caída del PBI fue de mayor caída del PBI del mundo. Cayó un 12,5%. Es el país con mayor caída del PBI. Es decir, que la economía cayó más. ¿Qué dice el kirchnerismo? Bueno, nos tocó la pandemia le tocó a todo el mundo. Pero nadie cayó el 12,5% como la Argentina. Y a su vez, la Argentina se encuentra, depende de la medición, entre el séptimo y cuarto lugar, depende cómo estén medidos, yo vi diferentes mediciones y además esto va cambiando todo el tiempo, pero está entre el cuarto y el séptimo lugar en muertes por millón. Uh-huh. Está segundo de Sudamérica después de Perú. Con lo cual, incluso en salud, está peor. La Argentina entra entre los 18 países con más muertos por COVID en agosto, el 26 de agosto exactamente. Ya en noviembre, el 20 de noviembre, entra entre los primeros 10. Y está quinto en contagios también por millón de habitantes. Es decir, la Argentina, bajo la administración de Alberto y Cristina, fue un fracaso en términos sanitarios. Lo único que es muy interesante, ¿no? Porque lo único que dice Alberto como justificación, y lo que para él es un éxito, es que las camas no colapsaron, que no colapsó el sistema de camas de terapia intensiva. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. El problema no es cuántas camas están ocupadas, sino cuánta gente se muere. Claro. Entonces, claro, se murió más gente. Pero las camas quedaron libres. Realmente es una falta de respeto. Uh-huh. En todo lo demás fue un fracaso. Pero además fue un fracaso en términos de pobreza. Cambiemos, subió 5 puntos la pobreza en 4 años. Alberto en el primer año ya subió 7 puntos la pobreza. La pobreza hoy en Argentina se ubica, según el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, que es el más respetado incluso por el propio gobierno, en el 44,9%, básicamente en el 45%, es una cifra que solamente fue superada por el 2001. Para que se entienda en qué estado está hoy la Argentina. Una caída histórica del PBI y una pobreza solo superada por el 2001. Y también es muy interesante lo que dice el kirchnerismo, ¿no? Es decir, que el kirchnerismo dice, incluso lo dice la UCA, que sin las asistencias sociales como la asignación universal por hijo, la IFE, la tarjeta alimentaria, todo eso, la pobreza hubiese trepado al 53%. Bueno, esa no es una explicación. Sí, con ese criterio, si salimos a matar gente, hubiera muerto más gente. El problema es que justamente con todos esos planes sociales, la pobreza aumentó 7% en un año. Uh-huh. Ese es el punto. 4 millones de personas perdieron el empleo. También nos acercamos hacia un pico histórico del desempleo. Con una economía que, muestra su propia incapacidad. De los 21 millones de personas
digamos, en condiciones de trabajar, no llegan a 7 millones los empleos privados formales, y los informales tienen más de 7. El sector público son 3,5. Estamos siempre hablando de millones, ¿no? Sí. Pero lo estamos hablando de una economía que no funciona. Hace poco escuché a Jorge Asís decir una frase que a mí me pareció completamente sorprendente, obviamente con el cinismo que tiene Asís, y dice: este gobierno es transparente porque no tiene más remedio. ¿Y eso qué significa? Que no hay sonados casos de corrupción de este gobierno, no porque sean honestos, ya sabemos lo que es el peronismo, lo que es el macrismo también, pero bueno, ya sabemos lo que es esta gente en el gobierno, sino simplemente porque no hay negocios, porque no hay grandes inversiones, ¿no? Es decir, bajo el menemismo, bueno, digamos, había un movimiento económico, y por lo tanto había una cantidad de corrupción. Algún día vamos a hablar de corrupción, algo dijimos en la columna pasada. Bajo el kirchnerismo, bueno, lo mismo. En medio del auge de la soja y plata que sobraba, bueno, empieza a haber escándalos de corrupción. Acá lo que tenemos es que no hay, porque efectivamente no hay actividad económica. Con lo cual tenemos un país completamente parado, un PBI per cápita, que no nos habla de en qué estado está la población, porque hay que ver cómo se distribuye ese PBI, tiene un montón de límites esa medición. Pero para entender básicamente algún elemento de productividad, algún elemento digamos, de cómo es la dinámica de la economía argentina, el PIB per cápita hoy está en los mismos niveles que el 2004 o que 1990. Es decir, otra vez, la economía argentina está completamente estancada. Y acá hay una serie de elementos. Primero, hay cosas atribuibles a Alberto y a Cristina, y tienen que ver con todo lo que dijimos recién, pero hay cosas que tienen que ver con el propio funcionamiento del capitalismo argentino. Es decir, lo que estamos viendo es que la economía argentina, la Argentina, es un país que no funciona, es un país inviable. Y es un país en el cual, si no se toman determinadas decisiones, esto sigue. Porque, entre otras cosas, la propia realidad realiza las modificaciones. Este gobierno se la pasa diciendo que no quiere ajustar. Empecemos por Macri. Macri se negaba al ajuste directo, en términos capitalistas, ¿no? Lo que pasó fue, intentó hacer un gradualismo. El gradualismo se lo terminó llevando por delante. Y aquí estamos ante un gobierno que decide que la realidad ajuste por sí misma. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la economía, digamos, ya sea desde el Estado, con un ajuste en un plan económico, o ya sea sin el Estado, o sea, con un Estado que decide postergar las cosas, el capitalismo argentino hace su ajuste. Y eso, cuando yo digo que hay decisiones que no se toman, que el ajuste se hace, ¿qué significa? Que el ajuste nos va a sacar, que tenemos que ajustar. No, significa que entendamos cuál es el sistema en el que estamos metidos, que entendamos cómo funciona la Argentina, para preguntarnos si queremos que siga funcionando así, si queremos mantener este sistema o no. Porque si mantenemos al capitalismo argentino, es decir, estas son las condiciones. Diferente es incluso en términos de un gobierno que ni siquiera quiere asumir su lugar como gobierno capitalista y decidir un ajuste brutal en regla. Aunque a la manera de Alberto las cosas se van haciendo. Por ejemplo,
En diputados, bueno, hay algo, en senadores, hay algo insoslayable que tiene que ver con la votación de hoy muy temprano en la mañana, ahora vamos a hablar un poquito de eso, que tiene que ver con la movilidad jubilatoria. Efectivamente ahí hay un principio de ajuste que no va a alcanzar, pero ahí hay un principio. Luego tenemos la suspensión del IFE. Luego tenemos que a partir de marzo se van a aumentar las tarifas, que es también todo un debate. ¿Por qué? Porque en realidad uno esperaría que Alberto las anuncie en enero, no en diciembre porque eso es muy conflictivo, en enero anuncie la suba de tarifas. ¿Para qué? Para no comerse las elecciones. Si en marzo aparece la suba de tarifas, ya va a empezar a enrarecer el clima electoral. Sin embargo, eso se va a terminar imponiendo. Algo con respecto... Bueno, hay unas cosas ahí, unas cuestiones interesantes que tienen que ver con cómo viene funcionando el capitalismo argentino y cómo la burguesía intenta establecer lazos con la clase obrera. Es muy interesante. Durante mucho tiempo el lazo con la clase obrera era un lazo institucional que tiene que ver básicamente con los sindicatos y el partido peronista, pero también tenía un lazo técnico, por decirlo así, un lazo económico, que tenía que ver con el empleo formal, y el empleo en blanco, el empleo privado o estatal. Eso se perdió porque el propio capitalismo digamos, no necesita una cantidad de gente, el propio capitalismo expulsa, digamos, por decirlo así, una cantidad de gente del proceso productivo inmediato, por decirlo así, y eso produce que haya que buscar alguna revinculación por parte del Estado. Y ahí aparecen todos los planes sociales, aparecen los movimientos sociales, aparecen, y esto es muy interesante, no solamente los punteros, sino los intendentes del conurbano, que no tenían demasiado peso hasta los años 80, que empiezan a tener peso en los 90. Pero a partir del 2001 también estos movimientos sociales y esta pelea por la institucionalización de todo esto. La pelea por la institucionalización y la pelea por la desinstitucionalización. ¿Por qué digo esto que parece contradictorio? Bueno, eso nos estaría llevando a entender por qué hablamos de un gobierno, por qué hablamos de un régimen bonapartista, en realidad. Es decir, hay una tendencia a la institucionalización de todos estos vínculos y hay una tendencia a que se mantengan estos vínculos desinstitucionalizados, por decirlo así, con estos movimientos sociales, porque tiene que ver justamente con el poder del gobernante que media, que hace, digamos, una especie de equilibrio entre diferentes clases y fracciones de clase. Y hay un punto en el cual, para decirlo menos académicamente y más vulgarmente, con todos esos movimientos sociales, por ejemplo, yo a nivel nacional puedo apretar un intendente, ¿sí? Puedo apretar un gobernador, puedo apretar al parlamento. Si todos esos planes y toda esa sobrepoblación relativa estaría institucionalizada, ya sea por la vía de planes, digamos, universales, o por la vía de, digamos, un acceso institucional a través de las intendencias, las gobernaciones, en términos formales, entonces sería muy difícil esa maniobra, más bien sería la maniobra contraria. Pero bueno, estamos ya entrando a una explicación de cómo funciona el gobierno, que tal vez lo podamos profundizar la semana que viene. Sí, explicar lo último que hemos visto, que tiene que ver la forma en la cual el kirchnerismo, en este caso Alberto también, tratan de resolver las cosas. Y bueno, obviamente esto nos lleva al problema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto, la legalización del aborto. Había un proyecto en el 2018, había un proyecto de la campaña
que era el proyecto de la llamada Marea Verde, un proyecto que era legal, seguro y gratuito, donde era un proyecto libre, donde cada mujer libremente podía decir yo quiero abortar, el Estado debía asegurárselo, no había objeción de conciencia que valga, y el Estado le asegura en el momento que esta mujer pueda interrumpir su embarazo, ¿sí? Sí. Podía tener algunas cuestiones que podían ser mejorables, como el tema de la cantidad de semanas, la interrupción voluntaria del embarazo debería ser gratuita, legal y voluntaria en cualquier momento, no hay por qué ponerle un límite, pero ese proyecto era el proyecto de la campaña. Ese no es el proyecto que tomó Alberto, ni las razones por las que lo tomó Alberto. Es decir, Alberto toma esto simplemente porque está en medio de un ajuste y porque está en medio de una crisis política importante y tiene que salir para adelante. Entonces, obviamente toma una reivindicación y lo que hace es deformarla con otro proyecto, que es el proyecto de Alberto, el proyecto del kirchnerismo, que no es el proyecto de la campaña, que establece 14 semanas, luego de las 14 semanas el aborto es ilegal, que establece la objeción de conciencia, por lo tanto un médico puede decir yo no te lo hago, sí. Entonces ¿qué hace esa pobre chica o esa pobre mujer? Objeción de conciencia que, como bien sabemos, en muchos lugares y en muchas provincias se va a transformar básicamente en la ilegalidad del aborto, porque digamos, hay provincias que se han declarado pro vida y por lo tanto cualquier médico que trabaje en un hospital público va a tener que cumplir esos a riesgo de ser echado, claro. O incluso una clínica privada que depende del clero. Y si bien no aparece explícitamente la objeción de conciencia institucional, bueno, en los hechos eso va a poder darse. ¿Por qué? Porque la ley no le exige a todas las instituciones que por lo menos tenga algún médico que lo practique. Entonces, al no obligar a cada institución a tener algún médico que lo practique, de hecho se está instituyendo la objeción de conciencia institucional. A eso hay que agregarle otras cosas, que son, digamos, entregas o concesiones a la Iglesia por parte del kirchnerismo. Y tiene que ver, digamos, el aborto, cuando una mujer con una decisión muy difícil y muy dramática decide interrumpir su embarazo, la interrupción debe darse en el momento. La interrupción tiene que darse en el momento, ya sea mediante una práctica quirúrgica, mediante el suministro de medicamentos, lo que sea, pero tiene que darse en el momento. Sí. Porque es una decisión difícil. Seguro. Bueno, la ley le pone 10 días al plazo. Un médico tiene 10 días para decirte si sí o si no. Si con toda la angustia de esos 10 días que tiene que pasar la mujer. Tal cual. Eso es una ventana para los celestes, para, digamos, los grupos clericales o religiosos en general, que van a buscar en esos 10 días para convencer a esa mujer de que no lo haga, más bien convencerla, más que convencerla es coaccionar ideológicamente, porque no es convencer racionalmente, es simplemente presionarla, llamarla asesina, decirle que va a perder amigos, que va a perder el trabajo, es decir, una coacción va a haber ahí. Que esa coacción sobre la mujer se complementa con el proyecto de los 1000 días, que también se está votando, se ha votado en diputados, que tiene que ver con ofrecerle plata para que no aborte. Básicamente el proyecto de los 1000 días es: yo te doy plata por 1000 días, un subsidio realmente miserable, para que no abortes. Entonces, obviamente eso no le sirve. Puede ser que una mujer lo agarre porque le soluciona algo inmediato, pero después el hijo nace. Y después, digamos, ¿cómo se trata de comprar una decisión tan dramática para una mujer y ponerla ahí, entre la espada y la pared? ¿Querés comer? No abortes. Las virtudes de este sistema, ¿no, Fabián? Bueno, ese es el proyecto del kirchnerismo. Ese es el proyecto que el kirchnerismo se la pasa festejando.
que no es el proyecto de la campaña. Y acá es muy interesante, obviamente, que entre la completa ilegalidad y alguna legalidad, uno va a tomar alguna legalidad, de la misma forma que cuando uno pide un aumento del salario del 50%, porque la inflación fue del 50%, y en una empresa le ofrecen el 10%, uno dice, no, no te tomo el 10%. Claro. No, yo te tomo el 10%. Sigo peleando por el 40% que me falta. No te creas que ya me voy a mi casa. Claro. Voy a seguir peleando. Ahora, el 10% y te lo voy a tomar, lógicamente. Entonces, lo que estoy diciendo es, acá hay una responsabilidad, obviamente el kirchnerismo, más que responsabilidad, es consecuente con sus compromisos eclesiásticos y con la forma que tiene de resolver las cosas, es decir, haciendo como que la resuelve y en realidad no resolviendo nada, mintiendo, pero hay una responsabilidad de la izquierda, que la izquierda no peleó por el proyecto de la campaña. Podría haber peleado por el proyecto de la campaña, podría haber peleado en comisiones porque saliera el proyecto de la campaña, y una vez que se vota el proyecto, que no sale el proyecto de la campaña, si es que no sale, y sale el de Alberto de las comisiones a plenario, es decir, para ser votado, bueno, votarlo en general, pero discutir los artículos en particular. Y además denunciar a este proyecto, que no es el de la campaña. Pero, digamos, la izquierda, salvo alguna excepción, no quiero, por ahí se me está escapando algún partido que sí ha objetado, en general no han objetado, que es justamente plegarse a esta campaña del kirchnerismo. Y acá voy al punto. La izquierda también funciona como Sama. La izquierda también funciona como Sama. Porque la izquierda sigue esperando el Mesías. No tiene una vocación de poder. Sigue esperando que al kirchnerismo se le caiga algo. Sigue esperando que si ellos acompañan al kirchnerismo, en algún momento las masas kirchneristas van a decir, ¡ah! Vos sos el verdadero kirchnerismo. Está esperando, además, que alguien venga y le entregue el poder, en lugar de ir a buscarlo. Y eso es lo que le está pasando a la izquierda, que se va degenerando. Como Sama, se va degenerando. De las grandes luchas que protagonizó en los 90 y en el 2001, con el movimiento piquetero, ahora al parlamentarismo. Y hablando de decisiones, que va a haber que tomar decisiones, seguramente el año que viene va a ser un año de muchas decisiones, permitime pasar un chivo. Dale. El 20, nosotros estamos con varias otras organizaciones, hay todo un conjunto de organizaciones de izquierda, entre los que estamos nosotros, obviamente. Convocamos para el 20 de diciembre una salida, una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, justamente que la clase obrera empiece a tomar una decisión para salir de la crisis con un programa propio, y vamos a hacer un primer encuentro, un primer acto importante en Plaza de Mayo, el día 20 de diciembre. No se puede entregar, el día del argentinazo, no se puede entregar, y no se puede entregar la Plaza de Mayo. Hay que hacer un acto el 20 en Plaza de Mayo, conmemorando lo que sucedió, conmemorando ese gran alzamiento de la clase obrera, pero también renovándolo, retomando la antorcha. Esa es la idea del 20, retomar la antorcha en un nivel mejor, porque lo que viene es muy parecido. Fabián, nos reencontramos el próximo viernes en la última de tus columnas del año, porque sabés que vamos a tomar un intervalo hasta los primeros días de enero de 2021. Bueno, vamos a hacer una última columna que amerite el balance. Dale. Te aguardamos entonces con ansiedad el próximo viernes, Fabián. Gracias. Un abrazo. Fabián Harari y su columna Un Mundo en Crisis.